Gracias amigos, gracias, de verdad que nos complace tener ya desde temprano la gente que se está uniendo a este en vivo por nuestra página. Saludos Peter Olivo, nueva vez nos vemos en este viernes que es 1 de mayo, Día del Trabajador. Primera vez yo creo que en muchos años que una fecha como esta será recordada por siempre. O por lo menos cuando se hable de la fecha del trabajador del 1 de mayo, todo el mundo va a recordar que estaba en épocas de pandemia y de coronavirus, a diferencia de otros tiempos que ya la fecha del trabajador pasaba desapercibido. Principalmente nada más se recordaba porque es una fecha para hacer puentes o tomarse la libertad bueno, ahí tenemos la libertad de irse fuera del fin de semana. Bien, señores, hemos querido aprovechar el día de hoy para tener una invitada especial y ya es una persona que maneja bastante bien los medios de comunicación y principalmente también las redes sociales. Y ya lo hemos anunciado y la verdad que nos complace el que haya aceptado nuestra invitación, porque sabemos lo ocupada que vive en el día a día, aún estando en pandemia y en cuarentena. Tenemos con nosotros a Elaine Félix. La verdad que para nosotros resulta tener a una dama, a una mujer como Elaine Félix. Y hola Elaine. Hola Jordi, ¿cómo estás? Bien, nos hablamos de nuevo aquí. Ya lo sabes. ¿Y tu familia cómo está? Bien, hay una parte de ellos que está ahora en momentos de cena y bueno, o sea que si oyen algún audio por ahí que están saboreando la comida, pues es parte Me de le, la rutina de aquí. me le mando un abrazo y a todos por allá, de verdad. Ojalá y todos sigan Gracias, bien. gracias, igual para tu familia. Elaine, yo creo que a veces es más difícil entrevistar a una comunicadora, a una periodista, que cualquier otra, otra persona, porque generalmente tiene el manejo de los medios. Pero me gustaría comenzar, quizás muchos de tus seguidores de los míos puedan conocer una parte de ti, pero de dónde viene la NFL? Y en su familia, en su padre y su madre, ¿qué número ocupaba dentro de sus hermanos? Mira, yo soy hija de mis dos trofeos, así yo le digo a mis viejos. Son dos humanos que supieron Ajá. criar tres personas con el valor del trabajo y sobre todo con la suficiente capacidad de enfrentarse al mundo de acuerdo a un plan que ellos siempre tuvieron, que fuéramos adultos dignos y que los enorgulleciéramos. Esa era su visión. Y Uh-huh. para eso nos enseñaron cómo ellos se manejaban con el mundo. Por eso yo les agradezco hoy el legado. Mi papá siempre fue una persona que amó su campo y siempre habló de que él era un hombre de pueblo. Hablaba de cuando él comía en paila, cuando él dormía en caña en camas de madera. ¿Y de dónde Todo el son tus trabajo. padres? Mi papá es de Pedernales, del Ok. sur del país, de una Wow. zona muy empobrecida del país. Claro, claro. Mi papá fue limpiabotas, fue pescador. El papi tiene una herida en la espalda que siempre nos cuenta cuando él se fajó con un tiburón, cuando él era pescador. Y eso eran como las historias que nos hacían de niños y nosotros nos quedábamos como mi papá es un superhéroe que le ganó a un tiburón. O sea, ese tipo de cosas hilvanaban una imagen de un papá que siempre Claro. estuvo con una prioridad de reconstruir su historia, pero sin olvidarse de su esencia, de donde él vino. Uh-huh. Claro. Mi mamá es una capitaleña, nació aquí en el barrio de Villa Francisca, un barrio muy Uh-huh. pobre de Muy Santo pobre, sí. Domingo. Así es. Mi mamá fue una rebelde desde chiquita, Uh-huh. de 8 hermanos, Ya, ya, era la ya, única que ya cuestionaba a vamos su a, papá. ya vamos sabiendo de dónde viene la rebeldía. Ya lo sabe.
Mira, Jordi, yo vengo de un linaje de mujeres muy fuertes, mujeres que supieron siempre dejar salir su voz, defender sus Ujú, derechos, proteger a ujú. los demás. Y para mí es muy fácil, porque es que eso fue lo que aprendí desde niña. Claro, claro, Mi claro. mamá siempre me cuenta la historia de que mi abuelo, que era un machista, ya tú sabes, te hablo de los años Wow. 50, a levantarse tempranito de blanco para ir a misa, pero él no iba. Y mi mamá se levantó un domingo y le dijo, tú sabes que yo no voy a ir porque ¿por qué tú no vas con nosotros? ¿Por qué tú no te levantas igual que nosotros? Y me dice mami que eso le costó a ella. Ya tú te puedes imaginar en esa época tú hacer eso con una autoridad como su papá. Claro. Y eso obviamente, eso fue ella con 8 o 9 años, pero imagínate mi mamá adolescente, mi mamá puso un salón de belleza para Ujú. independizarse económicamente Wow. desde muy joven y para tener sus propios ahorros y para ser una mujer independiente. O sea, yo vengo de ahí. Pero Entonces, mira que, y escúchame que te interrumpa, mira qué particular, porque estamos hablando todavía de una época, bueno, si todavía estamos en una sociedad machista y estamos luchando contra eso, imagínate en la época de tu madre, o sea, eso no es lo normal, o sea, ella rompió muchos esquemas. Para que tú veas, en el caso tuyo que maneja la psicología y todo eso, lo fácil cuando una generación o cuando alguien dentro de un clan familiar abre el camino. ¿Cómo te ha resultado a ti? por eso es tan importante. El mundo adulto moldea mucho el éxito que van a tener las generaciones que siguen. Por Ujú. eso es tan importante que nosotros, desde adultos, pensemos muy bien lo que le decimos a los niños. Porque una de las cosas que a mí siempre me dijeron, mi papá siempre me dijo, Elaine, tú puedes. Siempre me lo dijo. Y a pesar de yo ser obesa, porque yo fui obesa en infancia, yo Mm. tenía 165 libras con 11 años. Wow, Yo me, mucho. yo me levantaba en la madrugada a comerme la casa porque en el día yo siempre estaba a dieta. Porque mi papá era visitadora médico de un laboratorio farmacéutico que vendía Sí. productos para bajar de peso. Ay, Dios mío. Imagínate. O sea, yo siempre estaba a dieta, siempre. Y siempre me decían, tú eres tan linda, tú tienes unos ojos tan hermosos, pero eres tan gorda. Pero, pero, el Ese pero pero. eres tan gorda. Entonces yo me sentía insuficiente. Yo me sentía que me faltaban muchas cosas. Y a partir de una situación que viví en uno de los viajes que nos mandaban de vacaciones para la casa de mi tía en Curazao, Ujú. fue que yo comencé a amar el único cuerpo que tengo. Y ahí fue que yo comencé a bajar de peso. Cuando me desconecté de la dieta y del discurso de que tú eres muy gordo. Por eso hablo mucho de obesidad y me gusta siempre hablar desde mi experiencia. Cuando me dejaron de decir que yo estaba gorda fue que yo bajé de peso. Oye, eso. Y entonces, tú eres de tus hermanos, vuelvo y repito, tú eres la menor, la del La medio. del medio, en todo el sentido de la palabra. Yo soy la hermana del medio, en ¿Y todo el cómo, sentido de la palabra. ¿Y cómo resultó? Entonces, por lo que veo, tuviste que luchar desde niña con muchos prejuicios y también rompiendo esquemas. O sea que todo lo que tú hablas, todo lo que tú expresas en tus alocuciones y también en tu libro, en tu último libro, en tu libro, es parte también como de lo que ha tenido que superar como ser humano Elaine Félix. Sí, porque mira, te voy a decir una cosa, Yori. Yo entiendo algo y mi experiencia como emprendedora, como empresaria, como educadora sexual, como publicista, como periodista de salud, siempre ha sido la siguiente. No hay información que esté en ninguna universidad que defina tu guión de vida. El guión de vida define la persona que hay detrás del profesional. Y si tú no pules a la persona que hay detrás del profesional, tú nunca vas a ser buen profesional. Muy Porque cierto. a partir de eso, entonces tú puedes expresar los conocimientos que tú adquieres, que están disponibles, para poderle mejorar la vida a otros y que tu profesión tenga un propósito.
un propósito que supere la parte económica o la parte egocéntrica, de resaltar tú, sino de que tu presencia en el mundo se traduzca en mejorar la vida de otros. Para eso nacimos. Qué bien. Eh, ¿Cuándo descubre la N. Félix que es, bueno, ya termina la secundaria, llegan esos temores de que qué voy a hacer, porque lo ponen a uno como si uno fuera a saltar un trampolín hacia un precipicio? Por lo menos cuando yo me gradué de la escuela, a uno le ponían tantos temores que uno tenía que decidir ahí, porque si dejabas pasar un año, 6 meses, pues tu vida era un fracaso. Y yo creo que también eso hizo mucho daño a la generación mía, porque no nos permitían como tener un mayor campo, de decir, no, tómatelo tranquilo, decídete al paso. Bueno, ¿qué había que decidir en ese momento? Para la N. Félix, ¿ya sabía, estando en secundaria, qué iba a hacer de su vida? Mira, mi sueño siempre fue irme a España a estudiar sexualidad. Ese era mi sueño, porque cuando yo era adolescente, yo leía una revista, no sé si era Cosmopolitan, no sé si era, no recuerdo realmente cuál era, donde le escribían la carta a una sexóloga. Y yo siempre conectaba con esas historias, porque como yo fui abusada sexualmente de niña, yo siempre buscaba las cartas que tenían que ver con abuso, porque eran formas de yo canalizar lo que yo había vivido. Y yo quería ser ella. Y yo recuerdo que yo cuando me metí de noviazgo con el jefe, que tenemos 20 años de casados, yo le dije a él, mira, tú sabes qué lindo, yo me voy a ir a estudiar fuera. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Tú no te vas para ningún fuera? No. No, no, no. Tú tienes una vena artística, Laine. Tú escribes muy lindo y tú hablas muy bonito. Tú puedes estudiar publicidad y el Laine, publicidad no tiene matemática. Como él sabía que yo odiaba las matemáticas. Sí, sí. Me dijo, mira, haz una prueba y tú vas a ver. Es una carrera lindísima y así vamos a estar juntos, qué sé yo cuánto. Y yo, cuando me habló de que no tenía matemática, tú supiste, ¿verdad? Sí. Eso fue de una vez, yo no, espérate. Y efectivamente fui a la universidad, mi alma mater, a PEC, tomé la prueba y me fue excelente. Entonces comencé a estudiar publicidad. Pero siempre quedó porque conectaba con mi historia, con lo que yo viví, que no entendía y que me costó muchos años sanar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar en publicidad, yo duré 15 años trabajando en publicidad y trabajamos en negocios con productos farmacéuticos, en campañas y todo eso. Nos cansamos. Y aparte de eso, el negocio quebró. Mira lo que pasa. Nos cansamos, pero el negocio quebró. ¿Tú te acuerdas cuando el gobierno de Hipólito? Claro, 2003. Impuestos y que quebraron muchos negocios. Nosotros fuimos uno de esos que quebraron. Porque en ese momento se metieron los brokers que cogieron todo el negocio de una forma bastante abrupta y toda la agencia pequeña murieron. Justamente en ese momento comenzó el proyecto Respuestas, de una investigación de mercado donde le preguntamos a la gente qué tema quería que nosotros desarrolláramos en un medio de comunicación, porque el jefe, mi esposo, era el director gráfico de la Cotica, de la Guía Nacional de Turismo. Y nos dio toda la inspiración de hacer un medio de comunicación, pero que educara, que aportara, no que hablara de bonche, no que fuera más entretenimiento. Cuando entonces salen los temas que la gente pedía, el primer tema fue sexualidad. Cuando yo vi eso, yo dije, pero aquí hay un tema que a mí me interesa, porque conectó con mi historia. Claro, Entonces, claro. a partir de ahí surgió la decisión de hablar de una revista de educación sexual. Y entonces consultamos con todas las instituciones que tienen años trabajando con el tema, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, todas las instituciones nos dijeron, señores, hace falta hablar de educación sexual desde la parte de prevención y salud, no desde el morbo. Entonces ahí comenzó el proyecto, yo comencé como editora en jefe y terminé siendo educadora sexual. Wow. Dice que todo el mundo, por más que se desvíe, llega a su destino o llega a lo que le apasiona. Elaine, ahí entras entonces en ese espacio de respuesta y entras a CDN. Esa fue tu primera oportunidad, si yo no mal recuerdo. No,
CDN llegó en un momento, Jordi, donde nosotros estábamos casi quebrando con el proyecto otra vez. Por ahí no estaba Hipólito, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros recuerda que somos dos atrevidos. El jefe y yo nos metimos en la cabeza a hablar de sexualidad en un país ultra conservador. Sí, sí. Donde hablar de sexualidad es un atrevimiento. Y apostamos a que la revista fuera gratis con una calidad altísima, donde nosotros comenzamos un negocio sin ahorros con el banco, contando con la publicidad que nunca llegó. Imagínate tú lo que significaba esto. Y con 3 hijos. Wow. Entonces, ¿qué pasó? Justamente en ese proceso donde estábamos tocando fondo, porque ya nos habíamos endeudado mucho para poder seguir sacando las ediciones de la revista y regalarlas en las universidades, en los centros escolares, en las plazas comerciales, porque entendíamos que en la universidad la educación debería ser gratis. Nos llama Nuria Piera y nos manda a decir con la asistente que ella quería reunirse con nosotros. Cuando te llama Nuria Piera, tú supiste que tú te asustas, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿A quién es que yo le debo? Espérate un momento. No, ay, me estarán grabando. Espérate, yo de una vez, jefe, ¿qué es lo que pasa? Dime, ¿le debemos a alguien? No, mi amor, de verdad. Perfecto. Entonces, en ese momento, Nuria, que le voy a agradecer toda la vida, ya el proyecto tenía 6 años, respuesta, 6 o 5 años. Ya nosotros teníamos un trayecto. Se enamoró de las revistas, duró como 2 meses investigando de nosotros y nos invitó a formar parte de la nueva programación de CDN cuando ella comenzó a ser la directora. Que para nosotros fue un honor porque nunca habíamos estado en un medio que abarcara a nivel nacional. Claro. Y Respuesta se convirtió en el primer informativo educativo a nivel nacional del país en horario prime time. Elaine, antes de que sigas, la primera vez o la primera noche que tú sabías que al otro día comenzaba el reto frente en una dirección que estaba Nuria Piera, en un canal que era nacional, como tú dices. ¿Cuál fue la sensación de Elaine? ¿Y qué supuso también? ¿Qué supuso también ese primer día para ti? Mira, yo te puedo decir que en mi caso, nosotros conocimos una cara de Nuria amorosa y muy respetuosa. O sea, yo no conozco a esa Nuria que cuentan. Yo conozco a una Nuria humana, que siempre nos trató con mucho respeto y con mucho cariño. Esa es la que yo conozco también. O sea, yo no te puedo decir, para mí siempre va a ser la jefa, como yo le digo a ella. Y Nuria, desde que nosotros nos conocimos, nos expresó la admiración al proyecto. Pero imagínate tú que tú nunca en la vida has leído un prompter y que tú tengas que aprender a decir, o sea, yo te voy a decir la verdad, en mi curso de locución, que yo lo tomé con el señor Teo Veras y con profesores que él tenía en su instituto. Sí. Lo primero que yo le dije a Teo, yo no voy a venir a la clase de lectura de noticias, la odio, Teo. Y él me decía, Elaine, no falte esa clase es importante, que no me gusta, no voy a venir. Cuando Nuria me invita a hablar en CDN y me dice, tú vas a dar noticias, y yo, el diablo, o sea, ahí está feo. Que paz descanse. Yo tuve que aprender a leer el prompter y se lo agradezco mucho a Ana Rosina Troncoso porque me ayudó muchísimo. Claro. Pero imagínate tú la experiencia que ella tiene y sobre todo Nuria invitó a los mejores. O sea, ahí estaba Claudio Nasco, que en paz descanse también. Que en paz descanse, Ana Rosina, Checho. O sea, te estoy hablando de claro. que yo estaba como que, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y por qué me invitaron a mí? O sea, yo estaba como que yo no lo creo. Para no casarte el cuento, el primer día de la prueba, yo estaba tan nerviosa que no me salía la voz. Y yo me metí en el baño a llorar y yo decía, yo no puedo hacer esto. Porque Nuria estaba aquí, haga tal cosa. Y todo el mundo hablaba muy fluido. Y yo decía, ¿qué es lo que yo voy a decir? O sea, yo no entendía por qué yo estaba ahí, porque yo era literalmente la nueva.
Claro. En ese momento, yo recuerdo que Claudio, que nunca lo voy a olvidar, me dijo, cálmate, tú puedes hacerlo, tú eres talentosa porque Nuria te invitó por eso. Y me dio un discurso que no solamente me tocó el alma, sino que me sacó las fuerzas para vencer el miedo de que ella estuviera al lado mirándome, porque me estaba mirando lo que yo estaba diciendo. Wow. Y yo te puedo decir que me di un trago de vino, nunca se me olvida, ese fue el mejor trago de vino del mundo. Y cuando prendieron esa cámara, yo comencé a hablar, yo ni me acuerdo lo que yo dije, pero el miedo se fue venciendo haciendo. Y Respuestas duró 5 años educando al país completo en un tema que me enorgullece y entiendo que mucha gente de alguna manera lo recuerda porque todavía nos pregunta y entiendo que cambiamos la historia. No, es que es muy sencillo, aunque la gente no te lo pregunte, tu trabajo, hay que decirlo, fue reconocido por ese programa. Y ya eso fue una plataforma, un trampolín, realmente, hasta para ti misma. Por eso te digo, eso fue una gran experiencia de vida para ti. Así mismo. Y si tú me preguntas ahora que si quiero volver a televisión, te digo que no. ¿Por qué? Ya yo agoté el proceso, o sea, okay. yo agoto etapas. Yo entiendo que la evolución no te puede, particularmente a mí, te tiene que dar nuevas experiencias. Y ya la etapa de televisión ya yo la agoté. O sea, ya nosotros aprendimos lo que teníamos que aprender y llegó un momento que ya para mí era difícil ir al canal. Bueno, ya en parte vas a contestar una pregunta que tenía. ¿Dónde la NFL se identifica más? ¿O dónde se siente mejor? El ser, como diría Kant, en la periodista, en la psicóloga, en la instructora, en la educadora sexual. ¿Cuáles de todas esas modalidades que tú has abarcado en tu vida es la que te satisface más? Mira, te aclaro que no soy psicóloga. He sido muy atacada por eso, porque mucha gente dice, tú estás incursionando en el mundo de la psicología. No, lo que pasa es que la educación sexual maneja... Es correcto. Entonces, hacemos cosas totalmente diferentes. Mi pasión en la vida, lo que yo he hecho que más satisfacción me ha dejado es la educación sexual. Y te voy a explicar por qué. Por qué me he entrenado y por qué me sigo entrenando, porque ahora voy a hacer un posgrado a nivel superior en educación sexual. Porque conecta con mi historia. Cuando yo conecto con mi abuso sexual, cuando yo conecto con mi proceso de crecimiento como mujer y cuando desde ahí trabajo con una información que ayuda a otras mujeres y hombres para que no vivan eso que yo viví, yo brillo. Porque no sale el conocimiento, sale la experiencia vivida y sale una herida que ahora mismo yo la puedo exhibir con grandeza, porque está cerrada, porque la he trabajado. Entonces, por eso decía ahorita, tú puedes ser un excelente médico y te puedes haber graduado en Harvard, pero ¿qué decidiste aprender en Harvard? ¿Los conocimientos te pasaron por encima o tú asumiste los conocimientos desde una real vocación de ayudar a las personas? Tú tienes 3 títulos porque quieres llenarle a los ojos a la gente para que la gente te respete por los títulos, o tú quieres tener el título porque con ese conocimiento tú vas a salvar las vidas de tu comunidad. Entonces, eso te va a hacer muy diferente. Aunque tengas la capacidad de poder acceder a una plataforma que te dé el título, tu profesionalidad tiene que ir muy de la mano con tu humanidad. Por eso digo que los grandes profesionales tienen que ser grandes humanos primero. Muy cierto, gran lección. Yo, parte tenía esa pregunta cuando tú ahorita la dijiste, y era eso, te tocaba decir que es una herida que la puedes mostrar. Dicen que cuando la puedes mostrar, cuando lo recuerdas y no lloras, pues está sanada. Sí. ¿Supieron tus padres de esta situación cuando sucedió? Mis padres lo supieron años después, porque en ese momento lo que yo hice simple y llanamente es lo que hacen muchas víctimas de abuso, lo guardan, lo niegan y lo dejan en una partecita del cerebro que se queda como alojada porque tú te sientes culpable por haberlo permitido. Cuando el abuso se hace sin violencia,
el maltratador logra que la víctima se haga parte del abuso. Y eso hace que la víctima lleve al rastro una culpa que hace que no denuncie, que no busque ayuda y que se martirice. Entonces, después que pasaron muchos años, hablo de 4 o 5 años, donde ya yo sentía que no podía con tanta carga, yo sola con 13 o 14 años, entonces tomé la decisión de confesarlo a mi mamá y a mi papá. Pero en ese momento la psicología era un lujo. Los adultos de ese momento no tenían acceso a los psicólogos como ahora. No Ni había la información. ni a la información. Exacto, te hablo de los 80. Y mi mamá y mi papá lo manejaron como pudieron. Y de ese tema se habló ese día, pero no se volvió a hablar más nunca. Ese tema ¿Y cómo entonces, bueno, entonces tengo que suponer, o tenemos que suponer, que con las herramientas que tenían tus padres, no fue posible para ellos quizás ayudarte a cerrar de la manera como debió haberse hecho. Entonces, tú tuviste que hacerlo por... No, para nada, exacto. Para nada. Pero entonces, ¿cómo lo hiciste? Mira, yo trabajé mucho lo relato en mi libro, en Crisis y Liberación. Fue tan difícil escribirlo precisamente por eso, porque tuve que revivir punto por punto esas escenas para poder explicarle a la gente cómo desde ahí tú puedes levantarte y convertirte en un ave fénix, porque yo pude haber seguido siendo la víctima y no lo soy. Yo ahora ayudo a mujeres y hombres que están pasando por situaciones como esa. Cuando fui abusada por segunda vez en mi adolescencia, se abrió la herida de infancia. Entonces, en ese momento, yo decido buscar ayuda y me acerco a una de las terapeutas más famosas en esa época y le explico mi situación como adolescente y le pido ayuda, le digo que no se lo comente a mi mamá y a mi papá porque yo no quería que ellos se enteraran de lo que yo estaba viviendo. Y además de eso, yo quería resolverlo sola, porque entendía que para ellos iba a ser muy fuerte enterarse y sobre todo manejarlo. Entonces, ella me ayudó, me puso las consultas casi regaladas, yo con mi mesada la pagaba, y a partir de ahí entonces yo comencé a sanar. Pero esa herida se quedó media abierta, porque en terapia tú comienzas, pero no terminas. Y yo terminé de sanar con mi trabajo de educadora sexual y con mi coaching de educación sexual. Cuando yo comencé a trabajar con niños, niñas, adolescentes abusados, fue que yo comencé a sanar realmente. Porque vi otros casos que al final de cuentas se convirtieron en un espejo de lo que yo viví y entendí muchas cosas que yo no entendía y que ningún libro te va a enseñar. Pero entonces me preocupa en parte algo, Elaine, porque tú dices, en terapia no sanas, no terminas de sanar. Entonces, no todos las que te están escuchando quizás van a tener la fortaleza que tú tienes o van a tener la suerte o la buena virtud de que tú manejas el tema. Entonces, ¿qué decirle a esas personas que están en la situación tuya, están en terapia y pueden decir, ok, pero si la terapia no me sana y yo no soy educadora sexual ni tengo la experiencia en el tema, ¿cómo lo hago? Mira, el tránsito del duelo, de un trauma, cada persona lo vive de una manera diferente. Hay personas que se atascan al dolor y se masturban con el dolor y disfrutan ser la víctima y exponerse y violada. Y a mí me maltrataron. Y hay otras personas que decidimos tocar el fondo y subir alto, volar alto, y a partir de ahí enseñar a otros que el fondo es para tocarlo y no para vivir en él. La experiencia de vida te va a ir moldeando si realmente tú tienes que hacer las paces con eso y aprender a perdonar a quien abusó de ti y a quienes no te ayudaron. Porque parte de mi trabajo personal como mujer, yo lo fui hilvanando con mi experiencia. Tuve la dicha de encontrarme con un hombre maravilloso. Esa era la otra parte que yo quería. Estaba tratando de ver cómo la introducía, pero qué bueno que lo trajiste a colación. La vida me premió con el jefe. O sea, es uno de los hombres más nobles que yo he conocido y lo elegí por eso. Por eso siempre le digo a las mujeres, cuando sabes lo que vales, cuando entiendes que eres una persona importante, que eres inteligente y que eres suficiente, nunca te vas a meter con un patán. No lo vas a poder hacer porque no lo vas a tolerar. Entonces, cuando te amas y sabes lo que vales, es muy fácil elegir bien.
Y el jefe me ayudó muchísimo a entender que esto que yo viví no me definía y que era parte de una historia, no de mi presente. Wow. Esa partecita, poder hablar con él, de contarle, de canalizar con él, me ayudó muchísimo también porque es mi compañero de vida. Pero simultáneamente a eso, yo tener dentro de mi equipo de trabajo coaches con los que trabajo generalmente, temas de abuso, que también lidian conmigo y me pueden ayudar a yo reconstruir situaciones en el proceso, también fortalece muchísimo. Por eso digo que la terapia te ayuda, pero el trabajo lo haces tú. Cuando tú Sí, decides... ahora comprendí. Cuando tú decides que tú, porque el terapeuta te da las herramientas, pero ¿qué tú haces con la herramienta? ¿La pones de adorno o la usas? Para tú perdonar, tú tienes que saber que tú estás perdonando para liberarte tú. Para liberarte y cortar el cordón con esa persona que te hizo daño. Sí, sí, muy cierto. Yo no voy a hacer una comparación, pero yo es lo mismo que yo digo muchas veces con la gente. Yo le digo, bueno, Dios nos ha dado el libre albedrío y nos ama tanto que nos ha permitido que nosotros elijamos, incluso cuando lo elegimos mal, aún no eligiéndolo a Él. Entonces yo siempre he dicho, los seres humanos solamente tenemos control de una sola cosa, de las decisiones que tomamos. Entonces, o si decides lo que tú dices, luchar o quedarte ahí siendo víctima. Exacto. Entonces, yo creo que, y lo más importante de ti que veo como ser humano, más que como profesional, por eso yo creo que la gente te ha acogido más y eres muy buena profesional, pero yo Gracias. creo que eres mejor ser humano que profesional. Por eso, Gracias. Eso sí es un piropo para mí. Eso sí es un piropo para mí. Gracias, de verdad. Me iluminaste la noche con eso. sí, lo digo porque, Elaine, las cosas no se fingen. Hay gente que trata, lo finge, pero tarde o temprano eso cae. Tarde o temprano la gente no es tonta. Y tarde o temprano tú puedes engañar un momento a mucha gente, pero llega un momento que se quita esa careta. Y en el caso tuyo, tú muestras una realidad personal primero, tu experiencia no te marcó como ser humano para el daño, para el daño. Cuando muchas veces uno dice, caramba, ¿por qué Dios permitió eso? No, pregúntate, ¿para qué? Porque el por qué van a haber muchas respuestas que no van a dar una solución. Cuando tú te haces el para qué, entonces, bueno, mira ahora y miren el resultado. Entonces, por eso uno tiene que darle gracias a Dios por muchas cosas, por tener gente como tú en una sociedad que necesita abrirse. Y por eso mi admiración cada vez Ay, qué bello. cada vez que te Gracias, leo, Jorge. que te escucho. Y cuando fui, a propósito de la pregunta siguiente, ¿cómo te sentiste con hackear el sistema? Mira, hackeemos el sistema ha sido un atrevimiento mío. Es un movimiento que ha surgido desde mi propia experiencia. La gente que me vio en CDN cuando yo comencé, me vio muy maquillada, me vio rubia, con unos Sí, sí, sí. tacones, exhibiendo mis curvas. Y ahora me ve y dice, pero ¿qué pasó? Me la cambiaron. ¿Y dónde se ¿Qué fue la fue? mujer? ¿Y dónde se fue la mujer? ¿Dónde fue Pero la esa no rubia? es ella. Óyeme, ha sido un cambio increíble porque esa es la ventaja de tú conectar con esas luces internas que te van guiando el camino. Hackeemos el sistema es un atrevimiento para encontrarnos y para liberarnos de las cadenas que nos oprimen, de esas cadenas que nos dicen que valemos por títulos, por carros, por ropa, por cuenta en el banco, por cantidad de seguidores en las redes sociales. Cuando tú vives para afuera, te pierdes adentro. Y yo me perdí, porque estar en los medios significa estar en el medio. Y eso amerita que tú tengas que estar conectado con lo que los otros opinan, con lo que los otros digan que tú tienes que hacer para poder ser aceptado y para poder ser reconocido. Cuando estás ahí, es cierto. Cuando estás ahí te das cuenta, aquí no es, yo no pertenezco a esto, no. Yo soy mucho más que eso. Tú me puedes quitar las redes, me puedes quitar mi trabajo, me puedes quitar todo y yo vuelvo y construyo de nuevo. Y eso no me lo puedes quitar. Porque yo he aprendido con mi experiencia a construir lo que mucha gente no puede lograr. Un guión de vida, una vida con propósito. Qué bueno que tú traigas esa colación.
y lo externo para aquellos que nos están siguiendo y agradecemos a todos aquellos que han entrado, de verdad que yo me la estoy disfrutando. Yo no sé ustedes, pero yo me lo estoy gozando. Falta el Con vino, aire. Jordi, tenemos que buscar un vinito. Cállate, yo digo con un vaso de agua. No, hombre, Jordi, no me haga eso. No, hombre. Mira, Elaine, yo recuerdo una vez que yo llevaba un caso con mi padre de una herencia. Y esa persona era el hijo, vamos a decir que antes le decían el hijo natural, porque no era hijo de matrimonio. Y los hermanos de matrimonio legítimo, vamos a decirlo así, se puede decir, o que nacieron antes del matrimonio, intentaban quitarle todos los bienes. Wow. Y yo recuerdo que mi padre le dijo algo que me trajo a colación lo que tú dijiste ahora. Él le dijo, mira, te pueden quitar todo, pero lo único que no te van a poder quitar, y la conexión con su padre era mejor que con los otros hermanos. Su padre lo llevaba para todas partes, en el negocio, entonces, es la experiencia que tu padre te enseñó en el negocio. Y así fue. Hoy día es un gran empresario y sin embargo, donde estaba la fábrica, que fue con la que se quedaron sus hermanos, pues simple y llanamente, Salud, hoy no tiene... salud, Ay, mi Dios mío, gente. salud, salud. La Ese es el comida. jefe. Jordi, Ese es mira, el jefe. el jefe, para que tú entiendas, él vio que estábamos aquí sedientos. Mira, te lo voy a pegar aquí. Un abrazo, Jefe. Jordi, un abrazo. Aunque no me escuchen, estoy con ustedes. Gracias. Está buena esa. Pues sí, es importante que la gente entienda que a ti te pueden golpear, te pueden llevar al extremo de que tú tengas que sobrevivir. Pero siempre será lo importante en qué tú te consideras, en qué manera tú puedes resurgir primero por ti. Y ya luego habrán otras personas que te ayudarán a levantar u otras cosas que te ayudarán a levantar. Pero siempre será que tú tienes las herramientas que tú posees para seguir adelante. Eso para mí es el gran éxito. Y te puedo decir la verdad, yo tengo mucha gente que me escribe, Elaine, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo yo puedo ser conferencista? Yo quiero ser conferencista internacional y quiero llenar auditorios. Y tú lo ves y yo, ok, ¿qué tú quieres decirle a la gente? Hablar, sí, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la motivación que tú tienes para hablarle a la gente? Cuando te den la oportunidad, la grandiosa oportunidad de tener un micrófono, ¿qué vas a decir? Bueno, que... Y se quedan en un vaivén. Si tú tienes la suficiente capacidad de poder contar tu historia y definir un guión para mejorar el mundo, tú eres exitoso. Y ese es el gran trabajo, que las universidades no lo hacen. Jordi, yo te puedo decir, yo estudié 4 años publicidad, me gradué su magna cum laude, y lo que yo aprendí de publicidad, yo lo aprendí en el área. Lo que yo aprendí en la universidad, yo casi no lo utilicé. Te lo creo total. Lo que yo, por ejemplo, yo duré en Flaxo Argentina casi 1 año entrenándome en un posgrado, y lo que yo he aprendido en los 12 años en aula con adolescentes es lo que realmente me ha formado como educadora. Entonces, ¿qué yo decidí aprender? Por eso yo siempre he dicho, ¿estudiaste dónde? ¿Cuántos títulos tienes? Sí, pero ¿qué tú aprendiste? ¿Qué decidiste aprender? Porque te pueden dar toda la información, pero tú decides qué hacer con esa información. Claro, entonces, hay personas que están adornando universidades. Hay personas que tienen títulos simple y llanamente para utilizarlos en su vitrina, en su carátula. Pero los profesionales reales son grandes humanos que te los encuentras en la calle y los identificas sin preguntarles qué estudiaste. Los identificas por cómo te tratan y por lo que aportan. Tú sabes que esa persona tiene un conocimiento que al final de cuentas se traduce en mejorar la sociedad. Entonces, por eso que cuando la gente, y yo que he ido a muchas conferencias internacionales, la gente no está preguntando ¿qué usted estudió? La gente conversa, la gente conecta. Y los discursos y las palabras y las conversaciones salvan vidas. Claro. Entonces, necesitamos, Jordi, y en esta sociedad necesitamos mucho crecer a nivel de conciencia. Y es uno de los grandes retos que tenemos. Lamentablemente, aquí nos validan y nos tratan mejor por cómo nos vemos y por cuánto tenemos en la cartera. Y por eso los títulos son tan necesarios.
Y por eso los carros son tan necesarios. Por eso las cuentas y el exhibir es tan necesario. Porque caramba, necesito que me reconozcan. Yo soy un ser humano, yo estoy aquí. Para poder cambiar eso, necesitamos cambiar a los humanos que exigen títulos y que exigen carátulas para respetarse. Y por eso, las personas que tenemos un poquito de voz, porque ya tenemos una trayectoria en los medios, necesitamos humanizarnos. Porque si el poder se humaniza, las personas que siguen al poder van a seguir humanizándose también. Porque nosotros irradiamos conciencia. Entonces, ¿Tú crees que por la conciencia, tú crees que por la vía de la conciencia es más fácil para una persona valorarse? Claro que sí, porque la conciencia hace que tú mires hacia adentro y que tú comiences a apreciar quién tú eres independientemente de lo que tú haces. A nosotros nos enseñaron que valemos por lo que hacemos. Jordi, ¿por qué hay tanta gente que se siente ahora que literalmente se sienten frustrados, ansiosos y deprimidos? Porque no están haciendo, porque están en la casa. Pero también, Elaine, escucha la interrupción. Tú conoces personas, por ejemplo, y la pregunta es por lo siguiente. Tú tienes que haber conocido personas que le pasa lo siguiente. Le dice, por ejemplo, es quizá un hombre o una mujer que no tiene, en su físico no tiene problemas. Pero sin embargo, encuentra una persona que dice, pero tú no estás muy bien, tú no estás así. Entonces, tú ves a esas personas que se van a los, y no estoy en contra de eso, van a los quirófanos una y otra vez, o van a no sé cuántas cosas, tratando de moldearse basado en lo que el otro le está diciendo. Y no se reconocen. Entonces nunca llega, no hay un límite para tú decir, espérate, ¿cuándo yo me voy a reconocer? Cuando tenga la conciencia. Entonces por eso te lo pregunté también. Sí, mira, justamente mañana estoy muy feliz y lo quiero compartir contigo. Voy a hacer mi primera conferencia virtual y eso es parte de por qué estoy celebrando continuo. Porque eso es parte del crecimiento, reinventarnos. Y nosotros como negocio hemos tenido que reinventarnos porque se cayeron más de 30 conferencias que ya teníamos contratadas. Yo pude haber tomado la decisión de llorar o de reinventarme. Yo tomé la decisión de reinventarme. Y estoy celebrando hoy que mañana va a ser la conferencia. Aunque hayan 5 personas, comencé. Y eso para mí es importante. Entonces, volviendo al tema. Sí. Cuando nosotros, y eso es un tema que he ido descubriendo con toda mi experiencia, cuando nosotros comenzamos a mirarnos hacia adentro y a identificar qué somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, quién nos aporta, quién nos molesta, a qué lugar no queremos volver, comenzamos a entender por qué quizás nos sentimos deprimidos, nos sentimos ansiosos, porque no estamos escuchando nada de eso, solamente lo que hacemos es complacer al papá, a la mamá, al hermano, a la tía, y entender que nosotros somos un rol productivo. Quiere decir, nosotros nacimos para pagar facturas, para trabajar, levantarnos a las 6 de la mañana, tener 3 muchachos y subir la foto a Instagram. Somos muy felices, aunque te estés tragando un cable. Entonces, cuando tú comienzas a investigar realmente quién eres tú, quizás tú nunca quisiste casarte. Quizás tú no querías ser padre. Quizás tú no querías ser periodista, tú lo que querías era ser artista, pintor. Y por eso tú en la madrugada te la pasas pintando muñequitos en la macota. O sea, te estoy poniendo un ejemplo. Sí, pero claro. Cuando yo comienzo a reflexionar con Jordi y comienzo a hacerle ver las cosas que sí lo definen y que en adolescencia le iban diciendo, porque quizás tú fuiste el mejor en arte en tu escuela. Quizás tus amigos te pagaban porque tú le dibujaras algo en la mascota. Y ese talento tú lo dejaste desperdiciar para complacer a tu papá de que quería que tú fueras periodista. Vale. Entonces, ahí te vas perdiendo. Y lo que vas haciendo es que vas construyendo una vida que te queda grande. Y por más que te la quieras ajustar, te queda grande. Entonces tú comienzas a somatizar con depresiones, con ansiedad, te conviertes en adicto. Con rabia. Exacto, con rabia, con ira. Comienzas a tomar alcohol y comienzas a somatizar porque la vida te queda grande. Entonces, por eso es tan importante elevar el nivel de conciencia, porque desde lo alto nos vemos a nosotros, pero sin la manada. Comenzamos nosotros a escuchar. ¿Tú sabes qué? Yo no quiero ir a esa fiesta, yo no me quiero juntar con esa gente porque esa gente nada más hablan de dinero. ¿Tú sabes qué? Yo no voy ahí, señores, se me metió un dolor de barriga, no voy para allá. Esa noche tú te quedas en pijamas
te sientas a ver una película y eres la persona más feliz del mundo porque respetaste tu límite. No Claro, quiero ir. claro. Pero para eso tú tienes que comenzar a identificar qué te suma, no lo que te conviene. Porque quizás te convenía ir, porque ahí tú ibas a armar un negocio que te iba a dejar mucho dinero. Pero realmente lo que te conviene es lo que te suma. Lo que a ti te sumó en ese momento fue quedarte en tu casa en pijama, porque tú identificaste esa noche que tú estabas cansado y que necesitabas descansar para el otro día asumir un rol de la vida. O sea, yo he aprendido con Hackeemos el Sistema que tenemos que pulir la actitud, porque la actitud multiplica. Con la actitud que nosotros enfrentamos la vida. Y a ti no te vale de nada tener un Porsche si nadie te aguanta y no se quiere montar contigo. Wow. No te vale de nada. No te vale de nada tener 3 hijos si tus 3 hijos cuando se casen o se vayan no te van ni te van a llamar porque tú fuiste un papá ausente, un papá que los hirió. Entonces, esos sistemas de discriminación, yo lo he definido como sistema social, porque en mi entrenamiento como educadora sexual me enseñaron cuáles son los sistemas de discriminación social que lo que hacen es que oprimen la esencia y discriminan a cada persona dependiendo de sus características y de su idiosincrasia. Entonces, Hackeemos el Sistema es un mensaje para que todas las personas se muevan y de la única manera que sientan las cadenas es moviéndose. Si tú no te mueves, no vas a sentir las cadenas. Entonces, con Hackeemos el Sistema, yo te enseño a moverte para que sientas las cadenas y te desconectes de esas cadenas. Por eso tengo el pelo negro. Sí. Donde tú has llevado Hackeemos el Sistema. Yo estuve aquí cuando ustedes lo trajeron al León, Dios mío, a Leo Jiménez aquí al sí, Centro tú León. fuiste. Claro. ¿Qué tal te pareció esa conferencia? No, excelente. Acuérdate que yo te escribí de una vez y te dije, mira, sí. Excelente. O sea, fascinante. Yo creo que todo el que estuvo ahí se fue con algo distinto de aprendizaje. Se llenó ese día. Sí, total. Sí. Y el jefe se la lució ese día también. Oye. Bueno, el asunto es, entre todas esas conferencias que has hecho, Hackeando el Sistema, donde llevaste ese mensaje, ¿tú entiendes que la sociedad dominicana ha ido cambiando? Mira, aunque tú no lo creas, sí. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo comencé hace 12 años educando sexualmente, cuando hablar de educación sexual era una osadía, donde nosotros salíamos en televisión nacional a las 10 de la mañana y mucha gente decía, esa muchacha está hablando cosas raras y sucias en televisión. O sea, te hablo de que en esa época hablar de educación sexual se consideraba una situación bastante atrevida. Y lo que hemos visto en el progreso de todos estos años es que ya se puede hablar del tema en las redes, en televisión, en las familias. Mis conferencias para padres siempre se llenan. En el caso de las personas, como yo veo que se está manejando la sexualidad, tenemos una tasa disminuida de embarazo adolescente y de partos en personas jóvenes, porque ya las personas están accediendo a métodos anticonceptivos. O sea, hay ciertos cambios, porque no solamente la educación sexual se trabaja desde las redes o desde una charla. La misma sociedad ya ha entendido que tiene que hablar de los temas, aunque lo haga a su manera. Entonces sí hemos evolucionado. Y otra cosa importante que quiero decirte, aunque veamos que la gente que critica y ataca son muchas más las buenas, las pensantes y las conscientes. Lo que pasa es que hacen menos ruido. Oye, yo te voy a decir algo. Y ese gran porcentaje que tú dices necesitan personas. Es como cuando tú estás en un bosque. Tú necesitas esperar que alguien más empiece a abrir el campo. Exacto. Ah, pero mira, sí, es verdad, hay una luz allí, es verdad, mira, no está tan oscuro. Entonces, tú eres una de esas personas. Gracias, que Dios ha puesto para que lleve luz. Gracias. Y simplemente hay gente que está caminando y está tomando confianza, pero va a ser lento y esas voces van a seguir conservadoras, gente que ha metido miedo toda la vida, fue la gente que
apoyó el golpe de Estado de Bush, ha hecho muchas otras cosas, no solamente en el ámbito sexual, han hecho muchas otras cosas. Sí, Eso va a cambiar, lo que hay que tener es paciencia. Y tú sabes que, Jordi, personas como tú que tienen mucha voz y tienen muchos años, tienen experiencia, saben perfectamente que siempre tiene que haber el lado oscuro. O sea, sí. Nosotros no podemos aspirar a vivir en un Disney de conciencia. Siempre tiene que haber. Y parte de mi experiencia y de mi aprendizaje es no querer controlar el nivel de aprendizaje de los demás. Es entender quizás, ¿por qué tú atacas? ¿Por qué quizás? ¿Por qué tú haces un comentario donde tienes que insultar? Vamos ahí. Entonces me voy al fondo de esa persona y entiendo que a esa persona la atacaron mucho, que los papás los abandonaron, que esa persona vivió quizás una situación de violencia intrafamiliar que nunca fue reconocido. Y desde ahí puedo entenderlo y aportarle. Entonces, qué bueno. Por eso te digo, la sociedad dominicana necesita una reinvención de la influencia. Para que porque a nosotros nos han gobernado para que seamos un pueblo ignorante, porque es mucho más fácil gobernar a un pueblo que no sabe cuando lo están manipulando. Es mucho más fácil que en los medios de comunicación lo que haya sean payasadas, chistes que promuevan la infidelidad, personas que literalmente entiendan que valen porque tienen una jipeta como políticos y que se cambie la chancleta por la jipeta cuando tú consigues un cargo político porque te sirves del Estado, no le sirves al Estado. Es mucho más fácil, porque hacer lo malo es lo fácil, lo difícil es hacer lo bueno. Es correcto. Lo difícil es ser íntegro. Eso es lo difícil es tú tomar la decisión donde tú sabes que tú vas a perder dinero, pero no vas a perder tu paz y vas a dormir tranquilo. Elaine, aprovechando los minutos finales, ¿cuál es porque ya sabemos, ya yo no voy a preguntarte cuál fue la parte quizás más adversa de tu vida, ya la comentamos, una de ellas. ¿Cuál ha sido de todas, porque te vas a tener muchas, de las experiencias que más satisfacción te ha dado hasta ahora? Ay, wow. Mira, yo te puedo decir que una de las situaciones que más satisfacción me ha dado es en Miches. Miches es una comunidad muy pobre, claro. Es una comunidad muy vulnerable. Ellos hacen un campamento todos los años de las niñas de la comunidad que son literalmente esclavizadas por su familia. Te hablo de que del campamento tienen que ir a las casas para decirles a los papás que le van a mandar comida para que le presten a las niñas, porque las niñas son las que cocinan, limpian y atienden la casa. O sea, para que tú entiendas el nivel. Este último año, yo fui por tercer año consecutivo, y cuando entro en la mañana, lo primero que hago es una identificación de casos. Pido las edades de las niñas, cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que presentan, o sea, lo que nos enseñan a hacer en el entrenamiento para saber por dónde vamos a dirigir el contenido. Y me encuentro con una niña con 11 años que está casada. Cuando veo esa situación, imagínate todas las teclas que mueve eso en mí, y hablo con la directora y le digo, yo necesito que tú me identifiques a esa niña. Después que se terminó el taller, esa niña me dio un abrazo tan fuerte y me dijo que quería venir a vivir conmigo a mi casa. Wow. Porque es una situación tan vulnerable de abuso, de desprecio que ella siente hacia sí misma y que le han hecho sentir precisamente porque la han vendido como un pedazo de carne, que en esa mañana ella fue feliz. Que esa mañana ella se sintió que alguien vio lo valiosa que es ella. Claro. Te hablo de uno de los tantos casos que me conectan con lo que yo hago. Mi trabajo yo lo hago gratis, Jordi. Si yo tengo que morir haciendo lo que hago, voy a morir feliz. Porque cada adolescente que yo educo y que me dice un año después, Elaine, yo no salí embarazada por ti, por lo que tú me dijiste, porque esa noche yo iba a cometer un error. Eso paga todo lo que yo pude haber ganado en estas 30 conferencias que se perdieron ahora. Wow. Entonces, cuando tú encuentras un trabajo, que si yo te pregunto, Jordi, ¿tú lo harías sin dinero? Tú me dices sí.
aunque sea comiendo arroz vacío, yo lo hago porque lo que a mí me paga ese trabajo es la satisfacción de saber que estoy mejorando el mundo. Wow. Ay, Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. Porque este fin de semana ya yo me siento más que rellenado. ¡Ay, qué bello! Te voy a dar un pase, Jordi, para mi conferencia de mañana. Ah, De verdad, yo quisiera que tú estuvieras ahí, porque yo sé, y sobre todo porque sé el gran ser humano que eres, que le va a sacar mucho provecho. gracias. Gracias. Te voy a mandar un pase para que puedas entrar. Está bien. Te lo agradezco de verdad. Porque es una cosa de la que yo he aprendido. Dice una frase, no hay mejor religión que un buen corazón. Ya lo sabes. Entonces, tú decías ahorita, es mejor ser primero un buen ser humano que un profesional. Aquí necesitamos cambiar mucha gente, que necesitamos que sean buenos corazones y luego buenos profesionales, o buenos comerciantes, o buenos políticos, o buenos presidentes, lo que tú quieras. Pero necesitan primero tener sensibilidad, empatía, comprensión, un corazón hermoso. No, y que mira, este país, Jordi, te lo digo desde mi trabajo, nosotros no vamos a la élite, nosotros vamos a los pueblos, tú lo sabes, nosotros vamos a las comunidades Claro. donde, señores, no hay luz, no hay agua, donde esos niños, esos adolescentes, esas familias viven en la nada. Cuando tú vas allá y tú sabes que en esas comunidades hay personas que son felices, genuinamente, personas que te brindan café y te dicen, ay, te dicen con una sonrisa, bienvenida, buenos días. Tú dices, pero a mí me engañaron. Ese éxito que vende la élite no es un éxito genuino. Porque esa señora que me brindó ese café es la matrona de su comunidad. Y cuando un niño se enferma, es a ella que la buscan para que el niño se mejore. Y por eso esa señora brinda el café con tanta felicidad, ¿me entiendes? Sí, perfectamente. Nos queda 1 minuto 40. Rápidamente, repite de nuevo mañana qué tienes, la actividad, para que la gente vuelva a escuchar. Mañana yo tengo mi primera conferencia virtual, cómo ser protagonistas de su vida, no las víctimas, y le voy a enseñar mi modelo, cómo yo aprendí a ser la protagonista. No es un modelo enlatado, es mi experiencia para que ustedes también aprendan a asumir el timón de su vida y que dejen de estar complaciendo al mundo, comiencen a escucharse y a brillar con luz propia, porque desde su luz otras personas también comienzan, ustedes le dan permiso a otra gente también para iluminarse. A las 5 de la tarde. Perfecto. Pueden entrar ahora al enlace que puso el jefe en la página de Hackeemos el Sistema. El jefe lo va a poner ahora, respuesta.com/protagonista, ahora mismo lo va a poner para que puedan entrar. Las entradas cuestan 997 pesos y pueden acceder para que tengamos 1 hora y media de conferencia interactiva y luego vamos a conversar. Lo que yo quiero es que sintamos cada esencia de las personas que están ahí y que cada persona salga mejor que como entró. Eso yo se lo garantizo. Miren, si se va de repente, porque ya estamos a 20 segundos, si se va de repente, por favor, volvamos a conectar solamente para despedirnos, porque no quiero terminar esto de manera abrupta, porque me ha llenado mucho y yo creo que a muchos también. Se va, por favor, volvamos a conectarnos, porque el tiempo